¿Qué tal? Les saluda Emilio Velázquez y estas son las principales noticias de hoy. La justicia estadounidense declaró culpable de 6 cargos a Jack Teixeira, el soldado de la Guardia Nacional que presuntamente filtró los documentos clasificados del Pentágono. Estas y otras noticias a continuación en nuestro recorrido internacional de este viernes. La justicia estadounidense acusó formalmente este jueves al soldado de la Guardia Nacional Aérea Jack Teixeira por la filtración de documentos secretos militares del Pentágono. El Departamento de Justicia indicó en un comunicado que Teixeira, que fue miembro de la Guardia Nacional, un cuerpo militar de reserva, está acusado de 6 cargos de retención voluntaria y diseminación de información clasificada relacionada con la seguridad nacional. Cada uno de los cargos de los que se le acusa representa una violación de la ley de espionaje y acarrea una sentencia de prisión de hasta 10 años, una multa de $250,000 y 3 años de libertad vigilada una vez cumplida la condena. El recluta de 21 años de edad fue arrestado por el FBI en un amplio dispositivo el pasado 13 de abril en su residencia en Massachusetts. Según el Departamento de Justicia, Teixeira tomó información clasificada de la base de la Guardia Nacional Aérea de Otis, se los llevó a su casa y los publicó en Discord, una popular plataforma de redes sociales entre los jugadores. Posteriormente, esos documentos se difundieron por otras redes sociales como Telegram y acabaron en las portadas de grandes diarios de todo el mundo. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, afirmó este jueves que un posible adelanto de elecciones en su país está cerrado y cumplirá el mandato para el que fue electa como vicepresidenta con la fórmula que lideró el destituido Pedro Castillo, que debe concluir el 28 de julio de 2026. Esta es la primera vez que la mandataria se pronuncia sobre este tema y lo hizo durante una sesión del Consejo de Ministros realizada en el Palacio de Gobierno en la capital del país, Lima. En anteriores ocasiones, la mandataria había afirmado que el posible adelanto de elecciones en su país estaba en manos del Congreso, que ha rechazado esa posibilidad hasta en 5 ocasiones en los últimos meses posteriores a la crisis. El adelanto electoral fue uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que comenzaron en el país andino en diciembre pasado, con un saldo de decenas de muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Las manifestaciones también exigieron la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente. En un intento por terminar ese escenario de crisis que comenzó tras la destitución de Castillo el pasado 7 de diciembre por intentar dar un golpe de Estado, el gobierno de Boluarte envió un proyecto de ley para adelantar las elecciones, mientras que el legislativo también presentó una serie de propuestas en ese sentido. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reunió este jueves a sus 37 ministros y les advirtió de que es momento de comenzar a cumplir con todo lo prometido hasta ahora. Lula, que asumió la presidencia del país suramericano el 1 de enero de este año, pidió a sus ministros recuperar los programas de asistencia social, infraestructura, mejoras económicas y fiscalización medioambiental, entre otros. Estas políticas fueron desmontadas por la gestión del expresidente Jair Bolsonaro. Según el líder progresista, lo más importante hasta ahora es comenzar a cumplir con lo prometido en términos de derecho y de mejoras económicas para la sociedad. El líder brasileño subrayó que a partir de este momento, lo importante será cumplir y tener certeza de todo lo que será hecho hasta el final de su mandato en enero de 2027. Además, enfatizó en que todas las iniciativas que se discutan deben ser producto de una construcción colectiva y de un amplio proceso interno de negociaciones con el Congreso. Las Fuerzas Armadas ucranianas avanzan en sus posiciones hasta kilómetros de la zona frente a Vuhledar, en el suroeste de la provincia oriental de Donetsk, informó este jueves el portavoz del Grupo Estratégico Operacional Tapria, Valery Shershen. La portavoz militar agregó que las tropas ucranianas han avanzado hasta 1 kilómetro hacia el enemigo, en una zona del frente, lo que sugiere que el avance ha sido para establecer posiciones más cercanas a las líneas enemigas y se ha producido sin combates directos. Según Shershen, las fuerzas rusas siguen atacando posiciones ucranianas en Donetsk con artillería y aviación para intentar ganar o recuperar terreno en algunas zonas y para, entre otras, el avance de las fuerzas de Kiev. Ucrania ha lanzado operaciones ofensivas en al menos 3 zonas del frente situadas en Donetsk, Zaporilla y parte de Donetsk cerca de Zaporilla. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur condenaron este jueves el lanzamiento de 2 misiles balísticos norcoreanos de corto alcance desde el área de Sunan hacia el mar de Japón.
En una declaración conjunta, los países aliados indicaron que los disparos constituyen una violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y una amenaza para la región. La declaración trilateral reflejó el creciente deshielo entre Japón y Corea del Sur, uno de los principales objetivos de la política exterior de Washington, que refuerza sus alianzas en una región puesta a prueba por Corea del Norte y la expansionista China. Los proyectiles lanzados por Corea del Norte cayeron en la zona económica exclusiva de Japón. El primer ministro del país, Fumio Kishida, precisó que estos disparos no habían causado daños. El lanzamiento de estos misiles se dio poco después de que Pyongyang advirtiera que habría una respuesta a las maniobras conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur. Actualmente, las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur se encuentran en uno de los peores momentos de los últimos años. Y hasta aquí nuestro recorrido internacional de este viernes 16 de junio de 2023. Informó Emilio Velázquez para Sprex News.